Bienvenidos, estimados auditores. Tenemos hoy día un nuevo formato de programa. Ustedes saben que nuestro canal de YouTube difunde el pensamiento crítico principalmente, al cual hemos denominado el arte y la ciencia de pensar. Y hoy día tenemos un nuevo trabajo que estamos recién comenzando en nuestro primer capítulo, nuestra primera cápsula, en formato podcast, que hemos denominado Pensamiento crítico para jefes apurados. Imagínense, así que esperamos que esto sea muy beneficioso para todas las personas que tienen puestos de liderazgo, de responsabilidad, y a veces cuesta un poco, por la vorágine, ¿cierto?, laboral, tener ahí el pensamiento crítico en la toma de decisiones, en las buenas acciones, en la convivencia, etc. Así que hoy día tenemos nuestro primer invitado, que desde ya le damos las gracias por el tiempo. Es día domingo y estamos aquí grabando, así que le damos doble agradecimiento. Él es Álvaro Orellana, ¿ya? Él es ingeniero civil electrónico, egresado de la Universidad de Santa María, de acá de Valparaíso. Luego él tuvo la oportunidad de viajar a Alemania, donde hizo un doctorado en la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Después me podrá corregir la pronunciación, estimado Álvaro, lo lamento. Mi alemán está muy decaído en estos momentos. Y aprovechando su estadía en Europa, tuvo la oportunidad también de trabajar en la empresa Mercedes-Benz, la famosa empresa automotriz. Luego, de vuelta en Chile, otra gran experiencia laboral, cosas que por supuesto vamos a ir preguntándole a Álvaro y que nos cuente cosas interesantes que nos sirvan, ¿cierto? Estuvo también trabajando en el Observatorio Astronómico ALMA, uno de los observatorios astronómicos más importantes no solamente del país, sino que por supuesto del mundo. Y actualmente él está con un puesto de liderazgo, ¿cierto?, de gerencia en una empresa minera japonesa de acá de Chile, una multinacional también. Y es donde ha estado, por supuesto, ahora más años trabajando, y tal vez sea el trabajo donde nosotros más podemos sacar provecho de lo que es la experiencia que él nos pueda dar. Así que, Álvaro, bienvenido a nuestro primer podcast de Pensamiento crítico para jefes apurados. Gracias, Ricardo. Bueno, buenos días y muchas gracias, por la presentación y por la invitación para que conversemos un poco sobre el pensamiento crítico y lo apliquemos al liderazgo de lo que queramos conversar, digamos. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, por supuesto. Ya les contamos a nuestros queridos editores que estamos día domingo en la mañana grabando, ¿cierto? Así que muchas gracias, sí, Álvaro. Oye, el título creo que ya nos dice cuál va a ser la base un poco de nuestra conversación. Porque ese pensamiento crítico para jefes apurados. Y ahí sabemos que siempre los puestos de liderazgo tienen un enemigo común, que está ahí siempre al acecho, que es el factor tiempo, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a partir un poco la conversación, Álvaro, ya que el factor tiempo siempre es una variable, entre comillas, lo quiero decir, porque tal vez después podemos profundizar un poco, una variable negativa constante, ¿cierto?, en los cargos de responsabilidad, versus lo que se necesita de un buen líder, pensador crítico, etcétera, que es la necesidad de tomar buenas decisiones, objetivas, reflexionadas, consensuadas, y para eso requieres tiempo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un choque importante de problemática de un factor que es el factor tiempo. Entonces cuéntanos un poquito para empezar con la conversación, Álvaro, cómo tú manejas esto, cómo lo ves, cómo lo defines, cómo has tenido que ir abordando esta problemática. Sí, bueno, es un punto esencial en realidad en la actividad laboral, el manejo del tiempo en todo nivel, si no solamente jefaturas, puestos de liderazgo, también todos los colaboradores en el fondo. Vamos en una dirección a nivel global donde cada vez hay mayor eficiencia, el proceso se va mejorando, entonces la competitividad es mayor, entonces el tiempo se vuelve cada vez más importante. Incluso las mismas leyes laborales también empujan para que también existan espacios para la gente que también pueda compartir con su familia, y todo eso implica que debemos ser más eficientes en el trabajo, debemos aprovechar de mejor manera el tiempo. Entonces
el manejo del tiempo, o time management en inglés, es algo sumamente esencial, sumamente importante. Como tú un poco ya lo mencionabas, se trata de encontrar el equilibrio entre, a veces que muchos piensan que se contrapone hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo, ¿ya? Sí, pero hay que encontrar justamente ese equilibrio. Entonces tenemos personas que se toman quizás mucho tiempo en hacer cosas porque las van a hacer muy bien, y eso es una virtud, digamos, de querer hacer las cosas bien. Pero a veces cuando las cosas no llegan a tiempo se pueden hacer perfectamente, pero si no llegan a tiempo ya perdiste, porque te ganó la competencia, etcétera. Entonces el tema del tiempo es súper importante. En el otro extremo tenemos personas que tratan de responder muy rápido, cosa que también es una virtud, pero al responder rápido dejan pasar, la verdad, muchos detalles, entre comillas detalles. Los detalles hacen todo en el fondo, y eso hace que al final esa solución rápida no sea la solución adecuada. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio se va encontrando, se va buscando. En la práctica es un camino largo, donde uno va tanteando terreno, va tratando de, cuando uno tiene un equipo de trabajo, trata de ver la fórmula de apurar a los que son más pensadores quizás y se quedan un poco atrás, y de frenar a los que están más apurados y no piensan tanto. Entonces hay efectivamente hay que encontrar un equilibrio. Ya, ok, mira, tú ahí estás tocando el tema específicamente, o ahondaste un poco más en los funcionarios propiamente tal, ¿cierto? Entonces, mira, ahí a lo mejor profundicemos un poquito, porque yo recuerdo un profesor en la universidad que nos decía, cuando también, bueno, tuve la oportunidad de estudiar un poco lo que tiene que ver con el liderazgo. Entonces nos decía que, miren, a esos detractores de los proyectos, etcétera, ustedes debiesen tenerlos al lado. Imagínense que son como dos Rottweiler, un Rottweiler ladrándole en cada oreja, ¿ya? Porque por lo general uno los desecha, esas personas que son muy críticos con uno. Entonces él nos decía, no, al contrario, cuidado con esas personas que están ahí como siempre con una opinión muy crítica o un poco hasta negativa. Pero él nos invitaba a tener cerca a esas personas, ¿ya? Y muy por el contrario, nos decía, tengan cuidado con los que son muy permisivos, con los que dicen sí a todo lo que dice el jefe. Entonces, a lo mejor ahí, Álvaro, no sé cuál es tu opinión o tu experiencia en ese sentido, de para ir logrando esas metas que tú decías recién, y con el factor tiempo ahí como una cosa importante, cómo atender a estos grupos de personas para movilizarlos a un u otro lugar de lo que hablaba recién. Sí, mira, lo que tú mencionabas lo puedo ejemplificar quizás un poco con la experiencia que yo he tenido porque he tenido la suerte de vivir, bueno, en otros países. Mencionaste justamente en la presentación en Alemania, y trabajé en Alemania y ahora trabajo en Chile. Conozco muy bien las dos culturas. Entonces, una característica de los alemanes es justamente el pensamiento crítico. Creo que es una cultura que se amolda muy bien a eso del pensamiento crítico. Y bueno, quizás siendo un poco, quizás demasiado literal, sí, alguien podría decir, sí, tienen pensamiento crítico porque todo lo critican. Claro. Bueno, pero es que es parte de la cultura. Claro, en otros podcasts, disculpe, debo una breve interrupción. Claro, hablábamos que muchas veces se confunde a la persona crítica con el que anda buscando todo lo negativo. Y no, eso es una mala definición o un mal entendimiento de lo que es la persona crítica. No, es muy por el contrario. Incluso el ser pensador crítico te puede llevar a ser mucho más empático con la otra persona, a ver las cosas positivas, ¿cierto? Y no andar buscando solo lo negativo. Sí, no, pero un poco a lo que quería llegar es justamente que, claro, se confunde, ahí se confunde un poco esto, porque dependiendo de qué, por ejemplo, cuando uno viene como, a mí me pasó, llegando como chileno a Alemania, tú te enfrentas a otra forma de expresarse, de hablar, de pensar y de decir las opiniones. Allá la forma es muy directa, ¿ya? Y si a alguien no le parece algo, simplemente lo dice, y el otro no se siente mal por ello. Nosotros aquí tenemos otra forma que no estoy diciendo que sea ni una buena o la otra mala, no, simplemente es distinto, ¿eh? Tenemos otra forma de comunicarnos donde hay
ciertas como reglas ocultas, ¿ya? Ciertas cosas que en realidad no deberían decirse. Eso en muchas culturas, no solamente en Chile, en realidad en casi todas existen esas cosas. Entonces, ciertos protocolos. Entonces uno se va a vivir de un país a otro, se cambia de cultura y llegas a donde hay otros protocolos. Entonces ahí te parecen de repente chocante, de repente que te lleguen y te digan cosas, pero la verdad es que si tú lo piensas en forma racional, sí, lo que te están diciendo es así, está bien. Y uno se empieza a acostumbrar a eso. Obviamente uno tiene que asimilar finalmente un poco la cultura del lugar donde uno está viviendo, especialmente si vas a vivir harto tiempo. Ya, entonces, volviendo al punto, efectivamente se caracteriza la cultura alemana, lo que me tocó ver, por el pensamiento crítico. Ellos mismos saben que todo lo, entre comillas, critican, pero en realidad lo que buscan con ello es la mejora, ¿ya? Es mejorar, es hacer las cosas mejor, ¿ya? Ese es el resultado de por qué, digamos, aplicar este pensamiento crítico en el día a día. Eso es lo que uno ve. Bueno, y finalmente uno ve, bueno, por lo menos económicamente está muy bien y se ve que el país avanza súper bien, y les ha dado resultado parecer esa forma de ser, por lo menos en el mundo de hoy. Ok, entonces obviamente tú que tuviste la oportunidad de vivir allá y tus hijos alcanzaron también a estudiar un poco allá, seguramente esto parte desde muy pequeño, esto de aprender a escuchar a otro, a no tener problema con decir las cosas, ¿cierto? Decirlas, mira, me parece mal esto, me parece que te equivocaste, eso por supuesto parte desde pequeño. Entonces llegamos a personas, cuando llegan al mundo laboral, vienen con ese software ya instalado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El pensamiento crítico ya llegó. Diferente en nuestro caso, ¿cierto? Nuestra cultura no solamente chilena, sino que latinoamericana, ¿cierto? En las cosas que aún nos faltan para llegar a ser país desarrollado, donde tenemos que empezar a intentar implementar el pensamiento crítico a personas de 30, 40 años con una cultura, con una formación ya muy rígida, ¿cierto? Entonces ahí me imagino que tú puedes hacer la comparación y ver lo complejo que es, que tiene que ver con de instaurar el pensamiento crítico, porque no tienes a las personas que están acostumbradas, ¿cierto?, a trabajar de esa manera. Sí, sí, justamente. Entonces uno tiene que cambiar la forma, por ejemplo, si ahora trabajando acá, cambiar un poco la forma, cómo dice las cosas, adaptándose a cada cultura y lenguaje también, porque son lenguajes distintos. Así que eso requiere una adaptación. ¿Ya? Pero yo sí, veo que justamente el pensamiento crítico está bastante alocado en cultura de Alemania. Ya, ok. Oye, y tú recién mencionaste lo del lenguaje, ¿cierto? Aquí, bueno, las habilidades del lenguaje, el pensamiento crítico, la creatividad, el uso de las tecnologías, están dentro, ya es un consenso mundial, dentro de las habilidades del siglo XXI, que son las que necesitamos. Y todas las áreas del saber coinciden en eso. Y ahí a lo mejor cuéntame un poquito cómo se tiene que cambiar el lenguaje, cómo utilizar estrategias para a lo mejor una cultura que no está acostumbrada como la nuestra a recibir críticas, así como que se confunde cuando se pasa de lo laboral a lo personal. Me imagino que eso tú también toca mucho, mira lo que me dijo el jefe o tal compañero de trabajo, tal vez le caigo mal por hablar en un lenguaje un poco más el que usamos en el cotidiano, pero realmente no se dan cuenta que no es lo personal, sino que tiene relación con una cosa netamente laboral. Entonces ahí, ¿cómo, algún consejo que tú pudieses dar, alguna experiencia de cómo un poquito ir logrando eso para que la persona no confunda una crítica de mejora laboral con un ataque personal? Sí, buen punto, porque, bueno, vuelvo a los ejemplos porque, bueno, es lo que me ha tocado vivir un poco cuando viví en Alemania. Justamente se separa muy bien la vida laboral de la vida privada, pero realmente sí se separan. O sea, no es tan común ver que, no sé, por ejemplo, los colegas después anden invitándose a la casa o en parrilladas, qué sé yo, juntos. Cada uno tiene su vida, tiene quizás sus amigos fuera del trabajo. Eso no quita que pueda alguien tener un amigo dentro del trabajo, pero curiosamente no se da no vi que se diese tanto en realidad. Como que cada uno cuida su vida personal muy bien, lo separa muy bien del trabajo. Es como que terminas la jornada laboral, apagas el switch y pasas a modo vida privada.
eso la verdad es que tiene una ventaja, una gran ventaja en realidad. Una, porque en la vida laboral tú tienes que afrontar situaciones como la que tú dices, donde para poder avanzar en la industria, por ejemplo, lo que me ha tocado trabajar, para la mejora continua, tiene que haber pensamiento crítico, tiene que haber crítica, tiene que haber cuestionamiento, es algo del día a día. ¿Pudiésemos decir, Álvaro, que se vuelve una especie como de un fin en sí mismo? Tú dices el pensamiento crítico. Claro, para la mejora que está dentro de este proceso feedback, de esta mirada, a lo mejor, por supuesto, la mirada sistémica de los procesos, etcétera. Yo lo veo así, yo que he estado en esto del pensamiento crítico, pero a veces mi opinión puede ser un poco subjetiva porque yo estoy como apasionado con el tema, entonces, ¿entiendes? No, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de pensamiento crítico, para mí es algo como natural, o sea, casi algo que ni siquiera requiere mucho definirse con una frase o una palabra, porque creo que es parte del ser humano, es parte del ser humano. Si no fuésemos críticos, estaríamos quizás todavía en las cavernas, por decirlo de alguna manera. Es la forma que tenemos, quizá innata en el ser humano, de ir evolucionando. Oye, déjame destacar lo que dices porque me parece súper interesante. Y nuevamente, en referencia al otro podcast, hablábamos con mi colega periodista lo complejo que era definir el pensamiento crítico. Y mucha gente o instituciones hacen un esfuerzo gigante por definirlo. Y mira tú, nos dice, oye, pero si el pensamiento crítico o el pensamiento científico, esto es investigar, es como propio del ser humano. Porque si no, estaríamos todavía recién descubriendo el fuego, etcétera. Así que mira, que interesante tu planteamiento, tu manera de ver el pensamiento crítico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces hacemos esfuerzos tremendos por hacer definiciones. Yo he encontrado definiciones de 8 versos, como párrafos completos para definir el pensamiento crítico. Imagínate cómo después tú eso haces la bajada, ya sea en el mundo educativo, el mundo laboral, a tu gente. Chuta, es muy muy complejo, pero la mirada que tú lo das sencilla pero muy aplicable, me parece muy genial. Oye, un poquito más adelante vamos a seguir ahondando un poquito en el tema de la vida familiar o del funcionario, del buen funcionario. ¿Te acuerdas que un poco off the record lo comentamos? Pero me gustaría, mira, hay unas frases, ¿qué opinas tú? Porque a propósito del factor tiempo, ¿cierto? Y la escasez de recursos, hay 2 frases te voy a nombrar. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo las ves? ¿Qué tiene relación con el pensamiento crítico, con tu profesión, etcétera? Una dice que la verdadera creatividad aparece con la escasez de recursos, ¿ya? Y otra muy muy similar, que es: la escasez es la base de la innovación, porque el hambre agudiza el ingenio. El hambre no entendido como literalmente, sino que el hambre como una cosa, siempre cuando hay una escasez de algo. Entonces, mira, aquí puede haber una cosa paradójica, porque nos dice, oye, mientras menos recursos, menos tiempo, vamos a ser más creativos. Creatividad, nuevamente hablamos de una de las habilidades importantísimas del individuo ciudadano siglo XXI. Pero por otro lado, el pensamiento crítico o la cosa más reflexiva diciéndonos, paren un poco, traten de siempre tener tiempo. Entonces, ¿cómo ves tú esas frases? Pareciera ser una paradoja esto. Bueno, a ver, concuerdo plenamente con que la evolución del ser humano se da de forma más rápida cuando hay problemas o cuando hay escasez de recursos, cuando hay conflictos, etcétera. Eso se ha visto en la historia. Bueno, a mí también me gusta la historia, entre paréntesis. Lo hemos visto en el siglo XX, en los siglos anteriores, etcétera. Incluso en las culturas originarias. También los que vivían en las condiciones más extremas, por ejemplo en el desierto, sin agua, etcétera, eran los que inventaban sistemas de sobrevivencia quizás más rápido. Y lo mismo se da hoy en día cuando tenemos problemas o escasez de recursos. Hay que ingeniárselas para resolver eso, y esas culturas avanzan rápido. Bueno, ya que hemos estado hablando de Alemania, es súper fácil ahí el ejemplo. La Alemania de la posguerra. Alemania quedó destruida en la Segunda Guerra Mundial. Todas las ciudades completamente bombardeadas. No habían hombres prácticamente porque habían estado en la guerra, y luego los que sobrevivieron quedaron en campos de prisioneros. O sea, el país estaba completamente destruido. Eso fue el año 1945. 10 años después
15 años después, Alemania era potencia mundial nuevamente. Entonces ya está en una situación obviamente crítica. Potencia mundial me refiero económica y de todo tipo, educacional, etc. Ya, entonces, claramente tuvieron que ingeniársela para salir adelante y lo lograron perfectamente. Por supuesto también tuvieron algo de ayuda, es verdad, pero es así como efectivamente se cataliza el desarrollo, justamente, con la escasez de recursos. Ya, oye, entonces obviamente lo que más o menos tu planteamiento, me parece que yo estoy bastante de acuerdo, es que un liderazgo basado en pensamiento crítico, en liderazgo altruista, tiene que tener en cuenta que la escasez de tiempo también pudiese ser un aliado, ¿cierto? Y no verlo de manera negativa como nosotros hicimos como una introducción. Recuerdas que hablamos como de una variable negativa constante. Y yo dije, oye, lo vamos a poner entre comillas porque es probable que después veamos otros puntos. Entonces, claro, considerar a propósito de esta a veces complejidad de definir lo que es el pensamiento crítico, en este caso específico que estamos hablando de puestos de responsabilidad, entender que el factor tiempo pudiese ser un aliado, ¿ya? Entre comillas, también cuando se necesita innovar, ¿cierto? La innovación con la escasez de tiempo es una cosa, pero fundamental. Tú por supuesto la debes saber bastante mejor que yo. Entonces eso, a lo mejor a los auditores, la gente que tiene un puesto de responsabilidad, a lo mejor pudiese ser ese el mensaje, Álvaro. No sé si tú quieres complementarme en eso, pero yo entiendo que es como eso, ¿cierto? Como que el tiempo, tómenlo como un aliado, como oportunidades, la escasez de tiempo, me refiero. Sí, estoy de acuerdo. Sí, de hecho ahí puedo comentar otra cosa con respecto a la escasez. Ahora hablemos de tiempo relacionado al pensamiento crítico. Por ejemplo, lo ejemplifico con una experiencia personal. Yo cuando estuve haciendo el doctorado, tuve una situación bastante cómoda. Fui contratado por la universidad ahí en Alemania. Me dieron mucha libertad, bueno, cosa que también es común allá, digamos, porque hay una cultura de la confianza hacia el colaborador, la confianza hacia el empleado. Yo recibí esa confianza y por lo tanto estuve... Estoy hablando en términos generales, en todo caso, no es que siempre sea tan así, ¿ya? Pero estuve en una oficina 7 años pensando, y bueno, no estuve solamente pensando, pero también ideando cosas y fabricando un equipo, una máquina, digamos, que fue finalmente mi trabajo de doctorado, ¿ya? Pero tuve mucho tiempo para pensar, para volver a pensar, para repasar lo que había estudiado en la universidad, para estudiar otras cosas por mi cuenta. Nadie me obligaba a estudiar nada porque el sistema ya es, digamos, el doctorado es un trabajo. No es tomar ramos, sino que es realizar un trabajo complejo sin mucha ayuda, sin ayuda, solo. Esa es la definición de doctorado. Entonces, en realidad estaban las condiciones ideales e incluso me pagaban un sueldo. Y podía dedicarme a estudiar las cosas que me encantaba estudiar, así que feliz, digamos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? En 7 años logramos sacar un equipo, un desarrollo que se hizo, generar nuevo conocimiento, sí, pero fueron 7 años. Luego, ahora lo contrapongo con mi realidad actual. Aquí ya no hablamos en años, meses ya es mucho, semanas, puede ser, ojalá días. ¿Ya? Ya. Entonces, por supuesto que he cambiado un poco, no más que un poco, la forma de trabajar. ¿Qué pasa? En ambientes como este, se aceleran las cosas, se catalizan las cosas, se toman decisiones rápidas y finalmente se logran cosas más rápido. Es verdad. Así que, y se puede. Por lo tanto, si uno tiene que elegir, digamos, o si uno estuviera, no sé, al mando de una empresa o tuviese que elegir algo, no me puedo ir por la variante donde me voy a demorar 7 años recién en tener un resultado, sino que me tengo que ir por la otra variante donde tengo menos tiempo, tengo que ingeniármelas rápidamente, tomar decisiones, ahí está el punto quizá, clave de todo lo que estamos hablando, tomar decisiones y sacar algo un poco más rápido. Pero siempre estamos pensando, no es que dejemos de pensar, lo que pasa es que tenemos que pensar más rápido, más corto, y ir dando quizás pasos más
más corto. Y mencionaba lo de las decisiones. Se los he dicho a veces a la gente que trabaja conmigo. Yo esta cosa la he ido aprendiendo toda con la experiencia. Jamás nadie me mencionó esto en la universidad. Pero les he terminado diciendo algo que creo yo hace 20 años atrás jamás le hubiese dicho a alguien, que era que muchas veces tomar una decisión, les digo que es más importante que la misma decisión. Tremenda frase. Oye, tú hablabas del factor tiempo, ¿cierto? Ahora como propiamente tal, recién también lo pudiésemos relacionar con lo que tú hablabas de... Bueno, aquí estamos hablando de los tiempos de la empresa misma, ¿cierto? De los proyectos, etc. Y haces la comparación con tus trabajos anteriores. Y ese mismo tiempo lo pudiésemos abocar en un tema que dejamos un poquito pendiente recién, o semi avanzado, que era el funcionario, la persona empresa versus la persona familia. Como por ejemplo en Alemania tú nombrabas que se separa muy, muy bien eso, ¿ya? Entonces mira, ahora me gustaría que abordáramos un poquito eso en relación a lo siguiente. Mira, yo siempre, en lo personal, ahora voy a hablar en lo personal, siempre he tenido me hace mucho ruido cuando algunos jefes definen un poco informalmente al buen funcionario, ¿ya? O cuando nosotros colectivamente empezamos a entender, y siempre como en la informalidad, por lo general esto es la informalidad, ¿qué es un buen funcionario? Y ahí aparece el factor tiempo como una de las variables importantes, el que le dedica X tiempo, mínimo tiempo para arriba. Entonces ahí, mira, yo tengo aquí más o menos como una manera de plantearlo. El jefe se ve como un espejo, o quiere que sus funcionarios sean espejo de él. Si el jefe le dedica X tiempo a su empresa, lo que sea, él espera, no estoy haciendo ningún juicio de valor, ni que esté bien ni que esté mal, estoy planteando solamente la problemática. Espera de que el funcionario le dedique ese mismo X valor de tiempo, ¿cierto? Y de compromiso a la empresa. Luego, también el jefe puede tomar en cuenta, como también a manera de como de espejo, un funcionario con otro, ¿ya? ¿Quién le dedica más tiempo a la empresa? Pero eso muchas veces, Álvaro, y tú lo debes saber muy bien, confunde qué estamos entendiendo por buen funcionario. Recién hablábamos de esos funcionarios que a veces te cuestionan ciertas cosas, de por qué tengo que hacer esto, y hablábamos de que había que atender eso, ¿cierto? Al funcionario un poquito más crítico. Entonces, insisto, siempre a mí me ha hecho ruido esto de que a veces yo soy del mundo educativo, y a veces tenemos profesores que están 24/7 para la escuela, tú les puedes mandar tareas o lo que sea, WhatsApp el día domingo y te van a responder. A mí no me parece eso, ¿ya? Y yo creo que a varios colegas tampoco. Entonces, ¿cómo empezamos a definir a ese buen funcionario, pensando críticamente en lo que sería un buen funcionario, a propósito de todo esto que tú nos contabas de la experiencia en Europa, de cómo se separa tan bien esto de la familia con lo laboral y la cosa funciona, ¿ya? Y la gente igual es muy... yo que también he tenido algo de experiencia con la cultura alemana, son bastante amables ellos, ¿cierto? Son bastante cálidos cuando te reciben en su casa, etc. Sí, buen punto. Ahí yo creo que volvería a pensar en, como tú lo mencionaste, un poco, pensemos cómo funciona ya, sabemos cómo funciona aquí en Chile, digamos, pensemos cómo funciona ahora, por ejemplo en Alemania, ya, donde hay una buena separación entre la vida laboral y familiar. Es decir, la gente, yo lo vi, porque no trabajé solamente en la universidad, también trabajé en la industria. Entonces, claro, en la universidad, no sé, a las 5 de la tarde se iban todos para la casa. Entonces yo dije, ya, bueno, es aquí, se nota que el ambiente es más o menos relajado, pero seguramente cuando llegue a la industria, probablemente no sea así. Y bueno, era igual, o sea, llegaban a las 5 de la tarde y prácticamente no había nadie, yo era el único que me quedaba, bueno, obviamente yo chileno y con otra forma de trabajar, llegaba un poco más tarde y me iba más tarde porque, bueno, el horario también uno lo podía acomodar. Y era el único que yo creo que estaba en el edificio, en todo el edificio, que tenía su luz encendida, no sé, a las 7, a las 8 en la oficina. Entonces, bueno, después me acostumbré a eso, pero obviamente uno siempre se siente extraño, que es la única persona en todo el edificio
Yo creo que hasta el guardia se había ido, yo creo, y efectivamente, ya, allá no es como acá, no hay nocheros. O sea, con suerte hay un portero en la empresa, hay un portero que también yo creo que se iba a las 5 para la casa. Y bueno, entonces lo que un poco quería decir es que sí, existe esa separación. Entonces después de esa hora la gente se va para la casa y hace su vida personal. Ahora, en ciertos cargos, ciertas funciones, efectivamente, de seguro tiene que mantenerse conectado, pero eso está bien, probablemente está bien definido. Para qué roles debe ser así, para qué roles no es necesario que sea así. O sea, por ejemplo, mantenerse conectado. Incluso no me extrañaría que estuviera hasta en el mismo contrato de trabajo, porque ya es todo súper formal, digamos. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre con ese sistema, para que ese sistema funcione y uno pueda, como ocurría ya a las 5 de la tarde, irse, y de hecho no irse necesariamente a la casa, sino que irse a tomar una cerveza, porque esa era la cultura, ¿ya? Y después a la casa. Entonces, tiempo para todo eso. Para que eso ocurra hay que ser muy eficiente en el trabajo. Entonces ahí volvemos al tema del manejo del tiempo. Entonces, muy eficiente en el trabajo, muy eficiente, lo cual significa evidentemente no sacar la vuelta, no leer el diario, no whatsappear. Bueno, en ese tiempo no había WhatsApp cuando yo trabajaba allá, pero me imagino que tampoco debería hacerse hoy día, supongo, o quizás sí, debe ocurrir como en todos lados, pero debe ser más bien para cosas como urgentes nomás, digamos, pero no todo el día, sino que concentrarse mucho en el trabajo, llegar idealmente antes de la hora al trabajo, y ya para cuando llega la hora ya partir completamente concentrado, y esa es la forma, ¿ya? Mejorar la eficiencia, y así se puede uno terminar tranquilamente su horario laboral y luego, como decía, cambiar el switch y ahora pasar a modo hogar o modo vida privada. Así que eso se puede hacer. Ya, ok. ¿Y cómo algún consejo, Álvaro, de repente como para los jefes? A veces yo insisto un poco en la problemática de cómo leer al buen funcionario, al leer a ese funcionario que es súper condescendiente, que te va a contestar a cualquier hora el WhatsApp, a cualquier hora el teléfono, el correo, y va a estar dispuesto y nunca te va a decir, oiga, ¿sabes que me parece que esto no? Esto... ¿Cómo a veces algún consejo para los líderes, para los jefes, para tener un mejor ojo, para ver cuál a lo mejor debería ser el modelo de buen funcionario? Que a veces creo que acá en Chile lo confundimos. Sí, a ver, yo creo que primero que nada es que la formalidad creo que aquí es como la clave, ¿no? La formalidad en el sentido de definir metas claras y objetivos claros, y luego ver si la persona, el colaborador, etcétera, cumple esas metas que uno define, ¿ya? Que idealmente, te digo idealmente porque en la práctica es difícil que sean metas SMART. No sé si conoces las metas SMART. Sí. O sea, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo. Eso es SMART. ¿Ya? Entonces, idealmente deberían ser así. Bueno, no es tan fácil eso, pero debemos tener definidas metas y claramente lo que esperamos de cada uno, y luego ver si esas personas alcanzan eso, y si no, tenemos que hablar. Aquí la comunicación es fundamental. Si no hay comunicación, esta cuestión no funciona. Entonces, el jefe y el colaborador deben comunicarse con regularidad, con mucha regularidad, y hablar justamente abiertamente sobre si se están o no se están logrando las metas. Ya, cuando deja de haber comunicación, estamos en un problema. ¿Ya? Bueno, hay dos posibilidades: o está todo espectacular, y por eso no es necesario hablar, y eso se puede lograr con harto tiempo, harta experiencia y hartos años, sí, perfecto. Pero muchas veces, en realidad, cuando hay comunicación es porque el jefe no está satisfecho, por ejemplo, con el rendimiento, y no lo dice o no lo transmite adecuadamente. Luego el colaborador tampoco sabe que debe tener algún cambio en su forma, y eso ahí se genera un círculo vicioso que termina mal. ¿Ya? Así que lo que tú mencionabas del colaborador, primero la clave es tener más o menos objetivos claros, que el colaborador sepa qué es lo que se espera de él. Luego puede medirse claramente si el colaborador logra o no logra esos objetivos, y ahí tener una forma
lo más transparente y directa posible de poder medirlo. Y en esa medición, ojo que esto no es todo matemático, también influye el cómo lo hace y cómo es la percepción del jefe de cómo logra esas metas, porque las metas podrían lograrse quizás de una manera no adecuada. ¿Ya? Ahí también el jefe debe dar feedback al colaborador de ello. ¿Ya? Entonces, si aquí, no sé, como tú dices, hay que estar fuera del horario conectado, eso tiene que estar claramente definido desde el principio, eso tiene que estar claramente definido, ¿ya? Y no ser algo que sí, ojalá, pero mejor no te lo digo a ver si lo haces, ¿me entiendes? Ya, oye, tú estás, por supuesto, poniendo el acento en el punto de que estén las cosas definidas, de que estén claras, estipuladas, ¿cierto? Bajo manual de convivencia, de contrato, de lo que sea. Y se me viene a la mente una frase de otro profe de la U, que es probable que lo tengamos en el segundo episodio de este pensamiento crítico para jefes apurados, pero no voy a dar su nombre porque si nos falla, pero esperemos que esté con nosotros. Oye, este profesor nos dice la siguiente frase, Álvaro, que dice: la burocracia no nos gusta hasta que nos sirve. ¿Ya? Imagínate, a mí me encantó esa frase, porque claro, muchas veces, oye, que el papeleo, que la cosa, que... Pero cuando eso te ayuda para tú, de repente en alguna situación compleja, decir, mire, yo cumplí con el protocolo, cumplí con lo que me pedían, la cosa ya te sirve, entonces ya no encuentras que la burocracia sea tan negativa. Y en ese sentido, y aterrizando a todo lo que tú decías, ejemplo un poco más concreto, por ejemplo, siempre se cuestiona a lo mejor al funcionario que no responde a los correos muy rápido o a ciertas horas. Y muchas veces a lo mejor eso lo pudiésemos solucionar a propósito de estas cosas que estén definidas desde un principio, como tú decías. Por ejemplo, que lo he visto muy poco esto. Usted cuando recibe un correo va a tener 24 horas, 48 horas para responder. Pasado ese tiempo, le vamos a llamar por teléfono, etc. No con un sentido fiscalizador, sino que obviamente de ir diciendo, bueno, estos procesos necesitan respuestas de 1 o 2 días de correo para que la cosa vaya avanzando, de acuerdo a todos los estamentos que tienen que ir más o menos paralelos. Pero esos pequeños detalles, yo estoy poniendo un ejemplo que es el ejemplo que se me viene a la cabeza, ahora algo muy, muy simple, pero muchas veces no están. Entonces ahí es donde queda en tierra de nadie el que los jefes empiecen a confundir a los... mira, estas personas responden rápidamente, sus correos responden, versus este otro que no, que a lo mejor considera que no tiene que, por ejemplo, tener conectado en su smartphone, en su teléfono inteligente, el correo del trabajo, ¿cierto? A lo mejor eso sería algo que no, en una cultura en que se separa muy bien lo que es lo laboral de lo familiar, tal vez eso no sería bueno, y por lo general, y ahí yo me sumo, a veces tenemos los correos de nuestras instituciones en los celulares, entonces estamos todo el día 10, 11 de la noche revisando, y entonces ahí no sé qué opinas de eso, de la frase, y de cómo a lo mejor esas pequeñas cosas que estén estipuladas nos pueden ir haciendo un mejor convivir. Sí, aquí también hay mucho de las culturas, ¿ya? Ahora, lo que yo mencionaba anteriormente, de definir los objetivos, claramente, eso es una cuestión bastante teórica. La verdad es que en la práctica, lamentablemente, todo es dinámico. Entonces, uno, claro, podría tratar de escribir un objetivo un mes, pero el próximo mes ese objetivo cambia un poco. Entonces, no es fácil, la verdad, para un jefe que también tiene que estar lidiando con escenarios cambiantes, que es lo que tenemos hoy en día. ¿Ya? Esa es la modernidad, hoy día es así, antes no era tan así. También tiene que tener la posibilidad de ir cambiando estos objetivos y metas, pero sí creo que la forma de trabajar debería estar transparentada, ¿ya? Especialmente si surgen dudas al respecto de si uno debe conectarse o no fuera del horario, etcétera, como tú mencionabas. Lo otro que mencionaba era con respecto a las culturas. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de Alemania, ya. En Alemania se separa el horario laboral y después uno hace Feierabend, o sea, se va a la casa y ahí se desconecta del trabajo, ¿ya? Pero yo trabajo en una empresa japonesa, entonces también he podido conocer la cultura de Japón. La cultura de Japón es el otro extremo. Yo creo que en Chile estamos como la mitad, ¿ya? El otro extremo
trabajan hasta, no sé, las 11, 12 de la noche, siempre están conectados de alguna manera. Es porque allá la cultura es distinta, es porque allá el trabajo es la vida, prácticamente, por decirlo. O sea, esa por lo menos me da la impresión, quizás no. El otro extremo, como tú dices. Eso es lo que extremo, claro. Entonces, nosotros estamos como en un intermedio. Creo que esto de esperar que por ejemplo, la persona esté siempre conectada también tiene que ver un poco con que probablemente no somos tan eficientes como los alemanes. Entonces, claro, no vamos a ser como los alemanes solamente para la hora de irme para la casa. Ahí soy como los alemanes. Vamos a copiar eso. No vale, claro. O somos o no somos. Entonces, en este caso, claro, no somos tan eficientes, tenemos otra forma de trabajar, y que no digo que sea mala en realidad, porque también hay mucha conversación de pasillo, mucha discusión que a veces no es mala, y de hecho también fomenta el pensamiento crítico. Por lo tanto, quizás no somos tan eficientes, por otro lado ganamos un poco más, tenemos más cercanía con nuestros compañeros de trabajo, generamos un clima laboral muchas veces quizás mejor que en Alemania, ¿ya? Yo lo siento así, y no siempre estoy generalizando, o sea, quizás en muchos casos se da eso. Entonces, por otro lado, tampoco podemos pedir de que de acá a las 5 esto se acaba, sino que, como no logré en realidad hacer todo lo que tenía que hacer en el horario, entonces bueno, tengo que extenderme un poco más. Entonces, nosotros estamos como, por general las culturas en Latinoamérica son como una mezcla como de muchos inputs de culturas de distintas partes, europeas, asiáticas, de las originarias que teníamos acá, etcétera. Es una mezcla, entonces por eso que creo que también es así como tú dices, no está todo tan claramente definido. Es más complejo eso acá. Complejiza, Es complejo. Por supuesto, a los líderes. Es complejo porque en Alemania tú sabes cómo va a funcionar la cosa. Tú sabes, porque la cultura es súper clara, etc. Después en Japón sabes que te tenés que quedar hasta, no sé, las 8 de la noche en la oficina, y si tenés que conectar en la noche en una reunión, tenés que hacerlo, etc. Acá no está todo tan definido porque América en general como continente ha sido, creo que un poco, desde un punto de vista un poquito más antropológico, ha sido poblado, no sé, invadido, podemos decir, por culturas de distintas partes del mundo, no solamente de Europa, y además teníamos una fuerte cultura originaria acá, que obviamente con conceptos totalmente distintos de cómo vivir la vida, ¿ya? Y llegan estas culturas de afuera y cambian la forma de trabajar, se genera un choque entre las culturas originarias, la cultura europea, y después vienen de distintos países, no solamente, no es que sea una cultura la que llegó, no llegaron los españoles, llegaron los españoles, y después los españoles fueron un par de cientos de años, ya principalmente en la colonia, ya, fue como que había un status quo más o menos en la colonia. Ya incluso tú recuerdas los parlamentos, por ejemplo, entre los mapuches y los españoles, y hay una cierta paz que, bueno, no sé, en 300 años de repente, por supuesto, hubieron algunos encontrones y combates, pero se vivía una vida bastante, un status quo, ¿eh? Cada uno tenía su territorio, etc. Después, cuando se independiza Chile y las demás colonias en Sudamérica en el siglo XIX, ahí llega una gran cantidad. El siglo XIX fue un siglo donde cambió totalmente el continente, y bueno, y si hablamos de Chile, especialmente Chile, donde ahí llegaron muchas personas de distintas culturas, distintos países, etcétera, y trajeron sus formas de trabajar, etcétera. Entonces eso forma la cultura en la cual vivimos hoy día en Chile, nuestra cultura particular, una mezcla de muchas distintas, donde no está todo así tan claramente tampoco definido. Es una cosa que se ha ido moldando a poco. Yo creo que falta tiempo todavía para que podamos tener una identidad que digamos, esta es la forma como nosotros somos, ¿ya? Creo que todavía es un mix de muchas cosas, y ahí un poco llego a lo que tú mencionabas, que yo creo, esto obviamente toda mi opinión personal, que
se explica un poco lo que tú mencionas, del por qué hay algunas cosas que se esperan pero que no se dicen. Es por esto, es porque tenemos muchos inputs, ¿ya? De distintas culturas y... Oye, súper interesante lo que mencionas, Álvaro, porque no recuerdo si lo hablamos antes por ahí en alguna conversación, pero mucha gente, no mucha gente, sino que muchas veces no se entiende cuál es el rol de un líder, ¿cierto? Y a veces la gente, sobre todo los puestos de liderazgo, en gerencia, no está muy claro y cuál es el alcance. Tú aquí estás hablando del alcance de atender muchas culturas, ¿cierto? Y también has desmitificado ciertas cosas, que me parece excelente, de que tenemos solamente una descendencia española y nuestros pueblos originarios. Y tú has dicho, ¿cierto? Con ejemplos muy claros, de que tenemos un montón de variables culturales. Y por eso hace tan complejo muchas veces un liderazgo efectivo, basado en el pensamiento crítico, en esta multiculturalidad que tenemos en Latinoamérica y específicamente acá en Chile. Entonces me parece que es interesante para los líderes que nos están escuchando, de la importancia, no sé si ahí tú quieres dar algún otro consejo más, de lo importante que es visibilizar eso, conversarlo entre los líderes y conversarlo por supuesto con el resto del personal. O sea, oye, acá tenemos una diversidad que nos complica porque tú piensas así, tú acá, y nosotros lo que estamos tratando de hacer, los líderes, es tratar de aunar criterios, entendiendo que estamos, como tú recién decías, como en una especie de proceso, ¿cierto? Como una fase intermedia. No estamos iniciando esto. Tú también hablabas de que la cultura chilena ya ahora está hablando un poco más, siendo más crítica, dando consejos realmente altruistas. Pero nos falta llegar al otro lado. Entonces estamos con una especie de punto intermedio y me parece que eso es súper importante, que los líderes lo conversen, lo pongan en la mesa y lo visibilicen al resto, porque así también los funcionarios se dan cuenta que otra cosa es con guitarra, como decimos los músicos, cuando estás en los puestos y todas las variables que tienes que atender ahí. Entonces no sé si te gustaría como hacer algún último comentario, profundizar más en eso, pero a mí me parece que es súper importante a los líderes que nos están escuchando, insisto, de atender esto, visibilizarlo, y si es que usted en su grupo, empresa, familia, lo que sea, no lo había atendido, nos parece importante que se converse, que se comience el debate en torno a esto. La comunicación es fundamental. La comunicación es fundamental. Claro, es fácil decirlo, pero uno como líder muchas veces a veces no se comunica lo suficiente con los colaboradores, ¿ya? Pero finalmente uno se va dando cuenta que la comunicación lo hace todo. Cosas que eran problemas, simplemente con una conversación pueden transformarse en quizás algo que en realidad no era ningún problema, ¿ya? Es como si dicen en chileno, cuando uno no habla las cosas, uno se hace caldo de cabeza. O sea, uno como que amplifica en realidad las cosas, y después cuando uno las conversa se da cuenta que en realidad el otro estaba pensando algo parecido, ¿eh? Entonces la comunicación es algo fundamental. Y que los líderes hagan las preguntas, y aquí un poco al tip, un poco lo que tú me decías que te diera alguna como conclusión de esto, yo agregaría los líderes que hagan las preguntas correctas, por decirlo de alguna manera, o las preguntas adecuadas, preguntas complicadas que tienen que ver mucho también con el pensamiento crítico. Aquí que el líder aplique el pensamiento crítico, en el sentido de que le pregunta a sus colaboradores, oye, pero ¿y esto qué pasa si no fuese así? O para que el colaborador también piense y se dé cuenta si en realidad, porque puede ser que el colaborador piense que lo está haciendo perfecto, ¿ya? Y ahí llega un punto importante, y ahí el líder tiene que hacer las preguntas que pueden ser críticas o a veces incómodas, pero bueno, ¿y qué pasa si cambian las condiciones, no sé, del mercado? ¿O qué pasa si ocurre esto y consideraron esta variable, etcétera? Para que ahí el colaborador piense y diga, chuta, en realidad sí, esto no lo pensé, tenía que verlo. Y ahí ir generando cambio, también para que el colaborador se dé cuenta de su real desempeño. A veces uno, como digo, piensa que lo está haciendo espectacular y resulta que no es así. Entonces, para eso hay que hacer las preguntas adecuadas. Y aquí yo daría justamente un tip. Hay un libro que se llama El arte de la ejecución en los negocios, ¿ya?
de Larry Bossidy. Ese libro habla de esto. No es un libro que uno piensa, los negocios, economía. Yo soy un ingeniero técnico. Yo no me meto en temas de economía, ni finanzas, ni nada de eso. Temas netamente bastante técnicos. Y lo que lidero ahora es un área de ingeniería. Entonces, sin embargo, este libro justamente te habla de el arte de la ejecución, que es algo súper importante, y te das cuenta que es algo clave, que es en realidad cómo pasar la teoría, toda esta teoría y los planes estratégicos que se definen quizás en las altas gerencias, cómo hacer que esta cuestión realmente se haga. Y ese paso que en realidad muchos ni siquiera lo piensan, porque eso no, es lo importante es generar un plan estratégico y tenerlo definido y escrito y qué sé yo. Pero finalmente las empresas son exitosas cuando ponen en ejecución los planes, que a veces pueden que ni siquiera sean los mejores planes. ¿Ya? Era como cuando decía hace un rato atrás que era mejor tomar una decisión que la misma decisión. Bueno, esto es algo parecido. Bueno, no siempre es así, pero me refiero, hago una analogía. La ejecución, el hacer algo definido, puede llegar a ser incluso más importante que la misma definición de qué había que hacer. Entonces, ese libro habla bastante y pone el foco en ello. Es básicamente, por ejemplo, escribió una persona, un director ejecutivo, una empresa que era un director ejecutivo de General Electric, Estados Unidos, y después pasa a una empresa que estaba con muchos problemas, ¿ya? Entonces tenía mucho éxito, y luego pasa a una empresa con muchos problemas, lo contratan también como director ejecutivo de la empresa, y se encuentra que era una empresa grande y todo, pero se empieza a dar cuenta de que nada funciona como antes funcionaba todo perfecto en la empresa donde él había estado antes, y se empieza a encontrar con un montón de problemas, y empieza a investigar, bueno, por qué. Y ahí se da cuenta de que, y después me imagino por eso también escribe el libro después, de que era que estaba todo como definido, escrito, habían tremendos manuales para muchos procesos o no sé, productos, pero al final las cosas no se hacían como debían hacerse, entonces no se lograba esa etapa de ejecución. Ese es como mi tip. Aquí yo diría, échenle una mirada a ese libro. El arte de la ejecución en los negocios de Larry Bossidy, porque para los líderes yo creo que ese punto es bien importante. Genial tu recomendación del libro, por supuesto, para los que nos están escuchando. Oye, y tú recién hablabas, como para ir ya yendo al último tema, ¿cierto? La última parte de esta entrevista, que está bien entretenida, entre paréntesis, te volvemos a agradecer, Álvaro. Tú mencionabas la necesidad de hacer esas preguntas difíciles, ¿cierto? Y que la responsabilidad recae principalmente en los líderes, sin desmerecer que puedan venir de distintos sectores, de una empresa, de una escuela, de lo que sea. Entonces ahí yo me permito, usted es el entrevistado por maestro, pero me permito brevemente un par de intervenciones. Hay un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. No sé si tú ya lo has visto, que es un documental bien interesante que habla de cómo el tiempo que nosotros ocupamos y cómo eso, por supuesto, trae un montón de cosas negativas. No hay que ser psicólogo para darse cuenta de que mucho tiempo en los aparatos electrónicos nos va a traer cosas negativas, sobre todo a los más pequeñitos y eso. Entonces, está hecho con los testimonios de mucha gente que trabajó en estas plataformas. No vamos a nombrar a ninguna aquí para que no nos vayan a demandar en el podcast. Y él, de repente, una de las preguntas que hacía cuando esta gente después se empezó a retirar, ¿ya? Y en unas reuniones decían, oye, está súper bien nuestra plataforma, pero ¿cómo hacemos para que la gente no pase tanto tiempo en nuestra plataforma? Y fue una pregunta incómoda, que no tuvo respuesta, porque el fin de esa plataforma era que la gente, si podía estar 24 horas al día pegada, estuviera. Nadie se estaba preocupando de, oye, cuidado, nosotros tenemos una carga ética en nuestras decisiones gigante cuando estamos haciendo esto, porque después es probable incluso que en un futuro nos demanden, porque nosotros no estamos poniendo, como sale por ejemplo en un medicamento, contraindicaciones, no tome esto si es que ¿cierto? Entonces, al parecer las redes sociales nadie te dice, y ellos debiesen ser los principales en decirte las contraindicaciones. Entonces ahí tengo un ejemplo de pregunta incómoda
que lamentablemente no tuvo asidero. Y bueno, y acá parece que al menos en este documental, al menos la persona ahora la puedo decir como un poco más ampliamente. Oye, esa era una. Y la otra, muy breve, hace un tiempo estuve en un equipo de investigación, ¿ya? De liderazgo pedagógico en instituciones parvularias, ¿cierto? En jardín infantil, etc. Y nos tocó entrevistar a un montón de gente, directora, y había una pregunta clave que decía, ¿qué es lo que le da un plus de su profesión en el puesto de liderazgo y qué sería un punto negativo? Bueno, de las 12 personas que entrevistamos, 11 obviamente tenían que ver con gente que había estudiado párvulo, pero una era ingeniera comercial. Y fue muy interesante porque justo a mí me tocó entrevistarla. Entonces viene la pregunta clave y dice, bueno, la gran desventaja de esto es que yo no soy de la profesión, entonces tuve que crear el puesto. Mi brazo derecho es mi coordinadora pedagógica, algo así se llama. Y esta chica le veía todo lo que tenía que ver con la cosa más de la profesión misma. Pero mi gran plus, dijo, es que yo conozco toda la parte administrativa, de gestión y todo eso que por lo general los profesores no la tienen. Así que en eso me ha ido re bien. Así que he hecho un buen complemento. Ya, pues yo iba a pasar a la otra pregunta hasta que me detiene y me dice, pero espérate un poquito, yo te quiero agregar algo. El gran problema de ustedes, los profesores, es que a ustedes nunca los preparan para cuando las cosas van a ir mal. Y yo quedé así, pero totalmente sorprendido con lo que me estaba diciendo. Sí, pues mira, piensa en cómo te educaron a ti todos estos procesos. Tú siempre pensaste, te dijeron que la clase partía en A, después iba a B, después iba a C, etc. Pero nunca te pusieron en aprietos qué pasa si esto no está. Y dijo, y a nosotros, los que estudiamos ingeniería en general, siempre nos ponen en esos aprietos. A propósito de lo que tú decías recién, de que, ya, pero si esto falla, ya, ¿y cuál es la alternativa que tiene para esto? Y si esto no funciona, y si esta persona no existe. Entonces, ahí la persona me hizo no una pregunta, sino que me hizo una observación bastante compleja. Esto fue hace bastante años. Debo decir que al principio como que me molestó un poco. Tal vez no tenía una mentalidad tan abierta o crítica como ahora. Pero es un emplazamiento bastante importante de cómo en el mundo pedagógico, por ejemplo, no vemos las cosas si es que como que algo va a salir mal en el camino. Siempre vamos adelante. Y por eso después profesiones como la tuya, por ejemplo, que están muy preocupados de hacer esas preguntas críticas, de hacer esas preguntas incómodas, como tú dices, dar los frutos que ustedes, por supuesto, después se sienten muy complacidos de mirar para atrás. Mira, yo participé en ese equipo, como tú decías hace un rato, que estuvo 7 años pensando, 7 años cuestionándose, debatiendo, y mira los resultados que tenemos. Entonces tú miras para atrás y chuta, qué entretenido eso. Así que eso lo quería comentar brevemente, también para los líderes de otras áreas. Así que, oye, antes de seguir con la última parte, ya vamos en la última parte, nuestros auditores, que seguramente han estado escuchando, además de nosotros, han estado escuchando una música atrás, ¿ya? Una hermosa música. No es cualquier música, Álvaro, ¿verdad? Me gustaría que usted comentara, porque ni la elegí yo, No, imagínense, estimados, que tiene que ver también con nuestro invitado. Sí, bueno, lo que se escucha de fondo es un repertorio interpretado por el Bläser Ensemble de la Universität Erlangen-Nürnberg, que es básicamente el conjunto de bronce de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, donde me tocó, felizmente, tuve la suerte, la posibilidad de integrar ese grupo, ¿ya? Me gusta bastante la música y bueno, toco ahí algo de trompeta, y ahí estuve tocando en ese conjunto durante algunos años mientras estuve en esa universidad haciendo el doctorado, que fue una tremenda experiencia, entre paréntesis. De hecho, antes nunca había tocado en un grupo, y de hecho antes nunca había tocado trompeta, porque en Alemania me puse a estudiar trompeta. O sea, me gustaba tanto la música que mira, te voy a contar la historia brevemente. Siempre me ha gustado la música, la voz bronce, etc., ¿ya? Pero así que fui a ver cómo tocaba este grupo, que tenían presentaciones cada ciertos par de meses en la universidad. O sea, un grupo que toca más bien música clásica, temas barrocos, clásicos.
Y pucha, lo escuché. No había tenido mucho la oportunidad antes de escuchar conjuntos de bronce. Yo, bueno, hay algo que no comentamos al principio, pero yo vengo de Chiloé, ¿ya? Y la verdad es que sí, tenemos un buen orfeón ahí en Ancud, pero era la única oportunidad que en el fondo como uno tenía como una vez al año o un par de veces al año de escuchar buena música de bronces, ¿ya? Entonces por lo menos sabía que me gustaba harto la música, pero cuando fui a escucharlos a ellos me recordé de eso y quedé encantado con la música, me gustó harto. Tanto que me decidí empezar a estudiar trompeta y después de un par de años de estudiar trompeta entrar al grupo. y lo logré. Y ahí así que pude tocar con ellos un poco y sacamos un CD que es un poco lo que se está escuchando ahí de fondo. Genial, me imagino que tremenda experiencia porque, claro, tú no eres del mundo artístico, pero por lo que tú me has contado anteriormente, de familia también tú tienes una cercanía con la música. Así que me imagino que, imagínate, yo que me dedico a esto no he tenido la experiencia de estar allá en Ensamble de Bronce, así que te tengo una envidia sana, por decirlo de alguna manera. No, así que felicitaciones. Oye, y esto que nos cuentas nos queda como preámbulo para la última parte. Que queremos contarle un poquito algunos tips, ya de cómo hablábamos un poquito antes de la grabación con Álvaro, de algunos consejos, esas cosas que tú puedes aplicar en el día a día para a lo mejor mejorar tu manera de hacer liderazgo, mejorar la manera de ir como incorporando poco a poco el pensamiento crítico en el liderazgo que tú tengas. Y bueno, aquí ya hablamos de una. Imagínense la cercanía que Álvaro en este caso tiene con la música. A eso no tenemos que andar en cómo la música te ayuda a tener una mente sana, porque usted va a encontrar pero toneladas de información en internet respecto a eso. Así que no vamos a ahondar en eso. Entonces, le preguntamos a Álvaro cómo se mantiene esa mente sana, cómo se conjugan o se juega con esa variable tiempo para estar leyendo. Hace un ratito Álvaro nos recomendó un libro, para estar viendo documentales, para estar actualizado, para estar en capacitaciones, versus los puestos de liderazgo que siempre tienen el factor tiempo y hacen tenernos a estos jefes apurados. Cuéntanos un poquito, Álvaro, algunas cosas interesantes que te gustaría compartir ya en esta etapa final de la conversación con nuestros queridos auditores. Bueno, creo que es algo que podríamos decir simple de responder, en el sentido que, bueno, hablábamos antes de la separación de la vida laboral y privada. Uno tiene que realizar actividades fuera del trabajo, ¿ya? Hacer lo que a uno le gusta. Puede ser cualquier cosa, o sea, hacer deporte, tocar música, leer libros o hasta parrillar, cualquier cosa que a uno le guste. Y en esas actividades indirectamente también van a aportar a la vida laboral, porque uno va aprendiendo cosas, va abriendo la mente, va pensando en otras cosas. Si siempre está encerrado en la caja del trabajo, nubla la vista y dejas de pensar quizás en cosas que van más allá de lo que tú estás haciendo, que son necesarias pensarlas como líder, cuestionarse el cómo se hacen las cosas, mirar las cosas como desde arriba, ¿no? Algunos psicólogos dicen pararse en el balcón y mirar desde el balcón. Claro, para lograr hacer eso, que es importante, que es súper importante, ayuda a todo este tipo de hacer cosas diversas, otro tipo de actividades, como hablábamos de la música, por ejemplo, exactamente, pues ese es un buen ejemplo, ¿ya? Tocar música, si es que a uno le gusta, obviamente, y eso, o sea, a mí personalmente, bueno, me gusta mucho la música, como aficionado, por supuesto, no como tú que eres profesional de la música, trompetista profesional, no, yo como aficionado, pero me encanta, aunque no toque perfecto, pero me gusta mucho. Así que eso más que nada es poder uno hacer las cosas que a uno le gustan, y estas cosas van llegando por sí solas. Agregaría, si alguien estaba pensando algún tip como de que hay que tomar un curso, etcétera, no, yo personalmente creo que no. Bueno, por lo menos esa es mi opinión. El curso de liderazgo, ese tipo de cosas, hemos tenido también, digamos, que nosotros también los líderes nos ponen en este tipo de cursos, pero
finalmente no siento que no es tanto lo que uno aprende ahí, sino que en realidad se aprende haciendo, se aprende con la experiencia, se aprende poniéndose en situaciones más que estar sentado escuchando a alguien que te habla de todo lo que debes hacer o no debes hacer, etcétera, cómo deberías hacer las cosas. Finalmente eso se aprende en la práctica y cada uno tiene su forma y su molde, y cada uno va a decidir una manera de cómo cree que es mejor hacer las cosas, y ahí cada uno va a tener una forma, va a llegar a una conclusión distinta. Probablemente todos vamos a llegar a conclusiones distintas, cómo creemos que es mejor hacer las cosas. Creo que eso es más importante que tomar un curso. No estoy diciendo que la instrucción no sea importante, es esencial, todo lo que es estudiar, me encanta estudiar, aprender, así que uno tiene que estar estudiando toda la vida, eso entre paréntesis, no es como, no sé, 50 años atrás uno estudiaba una carrera, listo, terminaba, tenía su cartón, se ponía a trabajar, listo. No, hoy en día estás estudiando en forma permanente, estás tomando cursos de posgrado, estás o diplomado, o cursos, etcétera. Eso es importante irse nutriendo de información día a día. Pero lo que quiero decir es que no te van a ir a dar la fórmula. La fórmula la va uno armando con su propia experiencia y, como decía, también realizando actividades que no tienen nada que ver con el trabajo. Oye, muy, muy crítica tu opinión para finalizar, y me parece bien, porque es un poquito como el alma del canal propiamente tal, ni siquiera de este podcast. Álvaro nos está invitando a cuestionar incluso no la validez. Él dejó claro que no era la validez de estos cursos de liderazgo y de formación, etcétera, sino que a veces uno tiene que cuestionar si uno en lo particular realmente lo necesita. A lo mejor para mí es un poquito relativamente sencillo entenderlo, porque yo, como estoy en el mundo de la música y sé que si yo puedo hablar todo el rato que el instrumento, que la trompeta, pero si no voy y no toco y no estoy en la experiencia, no, yo puedo estar solamente divagando, pero mi discurso finalmente no va a tener sustento. Y ahí a mí se me hace un poco fácil entenderlo. Puede ser que algún auditor no sea fácil, y por eso también queremos aclarar, y bueno, Álvaro también dijo eso, de que la mayor experiencia que él ha adquirido es en el terreno mismo, en la cancha misma, ¿cierto? Así que esa también es la invitación. Y ahí, y en la cancha, es donde tiene que estar el pensamiento crítico, las habilidades comunicativas, tener las reglas del juego claras, y todas esas cosas que hemos podido conversar con Álvaro hoy en día. Álvaro, estamos terminando la entrevista. No sé si tú quieres agregar algo más. Con respecto, quizás para ir concluyendo, creo que, pensando así como la receta para el líder, yo creo que simplemente es, como decir, ir aprendiendo, que no todo se aprende en los cursos, sino que más bien en la experiencia. Entonces, uno, al ir trabajando e interactuando con la gente, va, bueno, un colega mío decía, robándole cosas a la gente. En realidad es como, vas absorbiendo algunas formas o algunos detalles de las personas, de distintas personas. O sea, como que cada uno tú encuentras que esto es súper interesante cómo lo hace, y te quedan quizás tu subconsciente. Entonces, a medida que va avanzando la vida laboral, tú vas tomando esos aportes de estas distintas personas y los vas guardando de alguna manera, y así vas amoldando tu forma después de trabajar, ¿ya? Así que eso es algo que creo que me ha pasado también. No sé, porque yo he tenido también muchos jefes distintos, y a ellos voy tomando, yo creo que esto, por ejemplo, que la forma como él tiene de hacer esto me parece buena, y tú tomas eso como ejemplo y tratas en forma inconsciente de incorporar no es todo medio inconsciente, lo vas como incorporando en tu forma. Así que esa es como la forma. Quizás para concluir me quedaría con algo que tomo de un colega que también era un líder aquí en una empresa, un gerente en una empresa, un colega que, entre paréntesis, falleció, pero me dejó una enseñanza interesante que he aplicado, o que creo que quizás trato también de aplicar inconscientemente. Entonces él me decía, también él venía del mundo técnico, era un gerente también de ingeniería, que
uno no tenía que perseguir la meta como número. Uno simplemente tenía que hacer las cosas bien y los números llegan solos, ¿ya? Y me he dado cuenta que así es, ¿ya? Entonces él lo decía, bueno, porque él era una persona, él era, yo creo que uno de los exponentes del pensamiento crítico, porque él era muy crítico, siempre se caracterizaba por eso, y teníamos largas conversaciones con las personas. Entonces me recuerdo que a veces llegaba al fin de mes, por ejemplo, y entonces ciertas áreas de la empresa, otras áreas que son de venta o de operaciones, tenían que facturar, ¿ya? Y hay metas de facturación. Entonces, y ese número de la facturación parece ser súper importante, ¿ya? Parece ser que fuera más importante que muchas otras cosas. Bueno, son los números con los cuales se mide la empresa finalmente, es verdad, ok. Entonces, se entiende. Entonces, llegar a esa meta mensual de venta era súper importante, y al fin de mes, como que todos corrían para tratar de alguna manera de generar esa venta y llegar a ese número, a esa meta de venta de alguna manera. Y ahí salía, bueno, lo que hablábamos un rato atrás, salía toda la imaginación del ser humano cuando tenía que llegar a una meta y no sabía cómo, y normalmente se lograban, ¿ya? Pero había que hacer cosas especiales o como se dice, generar estrés en la organización. Ahí sí que pedirle a la gente que venga a trabajar en la noche, en turno noche o qué sé yo, pero había que terminar cosas para poder, procesos que había que terminar para poder venderse, digamos, y que aparezca en el número de ese mes. Ya no iba a aparecer el próximo mes. Y a veces es una cosa de un día. Se pasaba del 31 al primero y ya no es un tremendo problema, pero en realidad por el cliente le da lo mismo probablemente. Pero es que nosotros íbamos a lograr el número de ese mes. Ya, entonces, este tipo de cosas las criticaba mucho mi colega. Y en el fondo lo que él decía, si nosotros estamos haciendo durante todo el mes, no al fin de mes, todo el mes, yo me preocupo a hacer un buen trabajo, tengo que olvidarme en realidad de la meta, porque los números van a llegar solos. Creo que esa es la forma, es la mejor forma de trabajar. Es algo que me pareció súper buena enseñanza, así que yo eso lo quería compartir con ustedes. Oye, excelente, porque, tú dices que lamentablemente esta persona, uno de tus referentes, falleció ya, pero justo en este canal, el arte y la ciencia de pensar justamente es un espacio del pensamiento crítico, y esperamos difundir este canal. Imagínate, la frase o esta reflexión que hacía esta persona va a poder llegar a mucha gente, esperamos nosotros desde este canal. Es una reflexión que me parece muy interesante, y claro, eso tú lo puedes ampliar no solamente al mundo de la venta de un producto específico, sino que a cómo, ¿cierto?, confabular manera de hacer, de convivir en una escuela o en cualquier otro tipo de institución, que las metas se pongan como en perspectiva y no sean siempre como la cosa que está imperiosamente para lograrse. Y con esta reflexión creo que las prioridades cambian, ¿cierto? Y por supuesto se baja bastante la presión que tienen las comunidades de trabajo en todos lados. Así que genial, esperamos que este podcast lo pueda escuchar mucha gente, y estas palabras muy interesantes y que te agradecemos mucho que la hayas compartido con nosotros, de uno de tus referentes como formación de líder de pensamiento crítico, Álvaro, pueda llegar a mucha gente que lo pueda escuchar y compartir. Así que, Álvaro, te damos muchísimas gracias por haber partido. Tú estás aquí ayudándonos a partir con este nuevo podcast, este nuevo formato. Esperamos más invitados en este bloque, o en este podcast particular que se llama Pensamiento Crítico para Jefes Apurados, en nuestro canal de YouTube, por donde ustedes están escuchando esto ahora, que es El Arte y la Ciencia de Pensar. Que por supuesto los invitamos a que se puedan suscribir, activar la campanita. Nosotros todos los sábados estamos subiendo nuevo material. Podrían encontrar en distintos formatos, no solamente podcast, cápsulas. Así que un material que estamos tratando de hacer interesante, con lenguaje poco técnico, como ustedes han visto que esto también se ha desarrollado así, un lenguaje común, para que todos podamos entender de mejor manera y compartir esto del pensamiento crítico que tanto bien nos hace, y que va a ser algo bastante importante en todo este proceso que se viene a propósito en nuestro país. Así que, Álvaro, nuevamente darte las gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer episodio.
Muchas gracias, Ricardo, y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Feliz de poder un poco compartir opiniones, conversar sobre el pensamiento crítico, y te deseo mucho éxito en todo lo que estás haciendo con respecto a esta iniciativa de pensamiento crítico. Así que mucho éxito, estamos partiendo y creo que tenemos mucho por hacer y por crecer. Así que muchas gracias. Exactamente, mucho por aprender y por crecer. Nos quedamos con esa frase. Muchas gracias, estimados auditores, por estar aquí presentes con nosotros. Agradeceríamos, por supuesto, compartir este material. Cualquier sugerencia, por supuesto, que es bienvenida. O sea, no seríamos pensadores críticos si no aceptamos, por supuesto, la crítica a este propio trabajo. Así que en los comentarios ustedes pueden dejar cualquier sugerencia. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.